su casa. Pero ya pasaron 3 minutos de las 11 de la mañana y me parece que ahora sí es un momento ideal para hablar de economía, Martín. Sí, vamos a hablar un poquito de algo que tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con una noticia trágica que contabas ayer. Ayer nos enteramos de lo que pasó en la Quinta de Olivos y un soldado, un pibe de 21 años, que aparentemente se habría quitado la vida, es lo que lo que sabemos hasta ahora, y gran parte de lo que se decía ayer es, bueno, se supone que parte de esto tiene que ver con una deuda que no podía pagar. Cuando se hizo público el número que aparentemente habría ocasionado esta decisión tan trágica de un pibe de 21 años, yo me quedé como petrificado. Dije, no puedo creer que un pibe tome esta decisión por 2 millones de pesos. Claro. Y un poco lo venimos hablando. Las familias argentinas están atravesando un proceso de sobreendeudamiento, ¿sí?, que lleva a situaciones de mucha tensión, de mucho estrés constante, no llevado al extremo como lo que veíamos ayer, pero es cuestión de hablar con cualquiera que uno tenga cerca para decir, che, ¿en qué quilombo estás? No, tuve que pagar el mínimo de la tarjeta. No, ¿sabes qué? Tuve que pedir un préstamo personal para pagar tal cosa porque no llegaba. No, tuve que avisar al cole que en realidad la matrícula la tengo que pagar el año que viene, pues no llego. Bueno, esa dinámica no es nueva, no es aislada, no es particular, no es un grupo de poca gente que está atravesando esto. Son todas las familias o gran parte de las familias de nuestro país que están viviendo en esa dinámica. En particular, o sea, todos, es verdad lo que estás diciendo, es interesante esto que en particular también muchas de las fuerzas, o todas, digámoslo, de las fuerzas de seguridad, sí, que se supone que este gobierno, con Patricia Bullrich en la cabeza, venían a defender, tienen complicaciones enormes. Ya vimos la chica que le echaron que hacía OnlyFans, sí, porque no llegaba. Otro gendarme que había tenido un quilombo en el Uber que estaba manejando, sí, que era porque hacías horas extras. Esto habla también de la dificultad de los sueldos de mierda que tienen las fuerzas de seguridad. Sí, es que efectivamente el ajuste, lo charlamos un poco con Michel hace un rato, pero también lo venimos trayendo acá bastante. El ajuste significa bajar sueldos de todo el personal del Estado, incluido los que laburan en la seguridad, en los distintos componentes de la estructura de seguridad. A partir de esto que pasó ayer, y que digo es un tema que venimos charlando bastante, dije vamos a discutir un poco qué está pasando con ese problema que es el endeudamiento de las familias y la imposibilidad de cumplir con esas deudas. Salió una nota hace unos días en Clarín que da cuenta de esto y que muestra cómo el 75% de clientes de bancos y billeteras virtuales se endeudaron. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto quienes acceden a lo formal de una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito en el sistema bancario como quienes lo hacen en billeteras virtuales, esto no necesariamente tiene que ver con informalidad, pero ahí hay un colectivo bastante más amplio, bueno, están entrando en una dinámica peligrosa que es el sobreendeudamiento. El Banco Central da cuenta que 6.2 millones de personas deben 6.2 millones de personas deben a la vez al sistema bancario y préstamos no financieros. Esto quiere decir, una vez que te endeudaste en el sistema financiero y ya no podés seguir endeudándote porque ya estás pagando el mínimo, porque ya pediste un préstamo personal, no te dan otro, ¿qué haces? Bueno, vas al informal o al que está por fuera del sistema financiero. Ahí tenés varios riesgos. Primero, en la medida que te informalizás en esa búsqueda de financiamiento, el costo es más alto, ¿sí? En la medida que vos vas de un banco privado oficial a una billetera, bueno, el costo de financiarte es más alto. Cuando ya no te alcanza esto y te tenés que financiar por fuera del sistema, caes en sistemas o en mecanismos ilegales que hacen que además de pagar tasas mucho más altas, bueno, juegues otro tipo de discusiones, otro tipo de problemáticas. Dice la misma nota de Clarín que la deuda promedio de esas personas es de 5.6 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de un montón de guita de deuda, es un promedio además. ¿Sí? Por eso el dato de lo que se sabía de ayer es alarmante, porque bueno, son números que a veces suenan grandes, a veces suenan chicos, ¿no? Cuando uno piensa en 2 millones de pesos de deuda que lleven a una persona a tomar una decisión terrible, parece un número ridículamente bajo para que alguien tome esa decisión. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, pero la presión sobre las familias hoy es tremenda. Bueno, lo veníamos viendo acá también. Gran parte de la discusión tiene que ver con financiarse con tarjeta de crédito, ya no para compras de bienes durables, sino compras de supermercado. Y acá hay una cuestión importante. El propio sistema financiero está promoviendo ese proceso de sobreendeudamiento. Piensen ustedes, todas, vamos a hacer compras a un súper o cargamos nafta en un momento en el auto. ¿Cuántas veces les pasa que por promoción bancaria les conviene pagar con tarjeta de crédito?
Sí, todo el tiempo. De hecho, hay muchos descuentos con Modo, por ejemplo, que antes eran con tarjeta de débito y ahora son exclusivos para tarjeta de crédito. No plata en cuenta, sino que te obligan a endeudarte con la tarjeta de crédito. Y agrego una cosa que al menos en algunos bancos están haciendo con esas promociones. Hasta hace un tiempo, la promoción de pagar con tarjeta de crédito era con un reintegro sobre la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, está bien. Me devuelven el 20% de un consumo en la tarjeta de crédito. Los bancos están haciendo otra cosa ahora, que es que la devolución te la hacen en la de débito. Sí. Con lo cual el crédito es total, el 100% de lo que consumiste va a la tarjeta de crédito y te tiran de vuelta un 20%. ¿Para qué? Para que lo puedas volver a consumir. ¿Por qué? Porque se está estrangulando la capacidad de consumo de las familias. ¿Sí? Esa dinámica muestra, tanto en familias como en empresas, un porcentaje de irregularidad, esto es incumplimiento con obligaciones de crédito, cada vez mayor. Tenemos ahí una primer placa para ver esto que muestra, ¿sí? Tenemos ahí 3 curvas, la color azul oscuro es el sector privado en general, la verde clarita es el endeudamiento, el incumplimiento de las familias, y la celeste es la de las empresas. Claramente en el promedio te queda la curvita azul por el medio. ¿Quiénes son los sectores que más irregularidad tienen con el crédito al día de hoy? Las familias. ¿Sí? Las familias son las que están incumpliendo sus obligaciones en materia de crédito. Siguiente placa. Vemos cómo se compone en términos de qué tipo de préstamo se incumple. ¿Sí? Otra vez, el azul es el promedio, el sector privado en general. En verde, en verde tenemos préstamos personales y en naranja tenemos tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito muestran un incumplimiento que solo es comparable con la salida de la pandemia, pero el incumplimiento con créditos con préstamos personales supera por lejos el peor dato de la pandemia. No, tampoco. ¿Sí? Esto, insisto, muestra un problema al día de hoy y muestra un problema hacia adelante. Yo cada vez que veo estos datos me acuerdo de la célebre frase de Duhovne, antes de ser ministro de Economía o apenas asumido, que decía: uno de los grandes males, pero buenos, que nos dejó el kirchnerismo es que las familias estaban desendeudadas. Tal cual. Sí, el Estado estaba desendeudado, la relación deuda con producto era ridículamente baja, pero además las familias estaban desendeudadas. Bueno, esto ha cambiado, y esto ha cambiado fuertemente, no desde hace mucho tiempo, sino sobre todo a partir de la asunción del actual gobierno. Tenemos además, y con esto vamos a ir cerrando esta discusión sobre el endeudamiento, cómo se refleja esto en el sistema financiero. Salió publicado, y esto es un cuadro medio difícil de ver, pero lo voy a tratar de explicar para que se entienda. Este es el resultado económico del Grupo Galicia. ¿Sí? Sí. El resultado económico del Grupo Galicia del tercer trimestre, ¿sí? Está en inglés, es Q, pero es trimestre, sí. Del 2025 comparado con el segundo de este mismo año, pero comparado además con el tercero del año pasado. ¿Sí? Entonces hacemos una comparación interanual. Cuando miramos, hay una liñita que aparece marcada con rojo. Sí. Dice cargo por incobrabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Plata que tendrías que haber cobrado, pero que no cobraste. Esto es incumplimiento morosos. ¿Sí? La morosidad pasó de 222.000 millones de pesos en el tercer trimestre del año pasado a 736.000 millones de pesos, con un aumento porcentual del 234%. Ese es el aumento de la morosidad en el Banco Galicia. Estamos hablando de un banco que cotiza en la bolsa de Nueva York. No estamos hablando de una pequeña billetera virtual que funciona en Argentina. Ese banco, un banco de los grandes de la Argentina, confirmó un aumento muy marcado de la morosidad en las familias, y esto se refleja en todo el sistema financiero. Última placa que tenemos para ver. ¿Puede ser que el balance del Banco Galicia dio negativo por primera vez? Le dio negativo el balance, y le dio negativo no solo por esto, porque además tuvo pérdidas en otros rubros, pero claramente uno de los factores que incidió en el balance negativo fue la morosidad en el cobro. La gente no le devuelve la guita que el banco presta. Pero claro, aparte hay una cosa importante, que es los bancos se apalancan esencialmente cobrando y prestando. Sí. En la medida ese es el negocio del banco. En la medida que dejan de cobrar, tienen un problema de préstamo, tienen un problema de falta de liquidez. Bueno, esto es lo que muestra no solo el Banco de Galicia, sino el sistema financiero en general. Tenemos la última, que es lo que está mostrando es la evolución de cargos por incobrabilidad. Lo mismo, pero de todo el sistema financiero, de todo el sector financiero. No solo Galicia, sino todo el sector financiero. Y vemos cómo, salvo un periodo muy particular de la transición de un gobierno al otro, si vemos un pico muy alto, eso es diciembre del 2023, ¿sí? Inflación que volaba por el aire, se normaliza y vuelve a trepar fuertemente cuando ahora,
¿sí? La incobrabilidad, insisto, implica falta de capacidad de pago de obligaciones del sector privado en general, de las familias en particular, como una dinámica que se viene sosteniendo ya hace un buen rato y que difícilmente se pueda revertir con las políticas del gobierno actual. Básicamente, ¿por qué? Porque los ingresos siguen corriendo por abajo de la inflación. ¿Por qué una familia se financia con tarjeta de crédito para pagar alimentos? Porque no le alcanza la plata para pagar con el ingreso que tiene en ese mes. ¿Por qué una familia decide pedir un préstamo personal? Porque no le alcanza ya con el mínimo que pagó de la tarjeta para poder sostener gastos. ¿Por qué no puede pagar? Porque sigue corriendo siempre atrás de un arco que se le va moviendo para adelante, que es que los ingresos todos los meses son un poquito más chicos respecto a los gastos que tenemos que hacer. Insisto, este es un problema que no va a tener solución salvo un cambio muy brutal, muy fuerte del programa económico que yo no imagino por lo menos durante este gobierno. Excelente panorama negro, Martín, que nos das siempre. No es tu culpa. No, hago lo que puedo con la realidad que nos trae. Muy bien esa respuesta. Muy bien esa respuesta. No va a tener mensajero. Muchísimas gracias, como siempre, Martín Epstein. 11 de la mañana, 14 minutitos. Vayan a nuestro canal de YouTube, RFM 107.3, que hasta las 12 hacemos Pórtate Bien. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.